A través de este medio, Facebook Live, presentamos su programa Lumbrera a nuestro caminar, de la iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Conduce nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Tendremos alabanzas, conversación, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Recuerde, cada sábado a las 22 horas. Y para llamarnos, nos puede hacer a través de nuestro fono WhatsApp, más 569-585-32614. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Maravilloso, poderoso, tú eres para mí, tú eres para mí. Estamos del lado del campeón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estamos ya partiendo ya este programa para la gloria del Señor. Estamos ahí haciendo como siempre pruebas de audio y sonido también para la gloria del Señor. ¿Ven? Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos nuevamente por acá juntándonos también este programa ya número 27 de Lumbrera a nuestro caminar, desde la Casa de Oración Aposento Alto también para usted, para su familia, para poder también compartir unos minutos, como también un momento de reflexión bíblica en el Señor, de oración y de palabra, que es el objetivo principalmente también de estos programas, en salir a las 22 horas de todos los días sábados. Un gran saludo a todos mis hermanos en la fe, especialmente a nuestros pastores también, junto también a nuestros hermanos que son parte también de este programa también de Lumbrera a nuestro caminar. Y por qué no decirlo también de todas las familias que se unen, y además también de todos los que están interactuando por primera vez también dentro de nuestras redes sociales junto a nosotros. Bueno, decirles también que estamos como Casa de Oración Aposento Alto muy felices, ya que en nuestras plataformas también de Facebook como también de YouTube nos han hecho también llegar bastantes solicitudes también de amistades también, así que muy contentos también con ello, y también felices porque durante esta semana hemos cumplido también un año también para la gloria del Señor, un año también de ministerio también evangelístico también desde acá, desde el sector del Perejil de la comuna de Chimbarongo, para poder proclamar y bendecir el nombre del Señor de manera presencial, y felices también ya que el día de mañana vamos a empezar, si Dios así lo permite, poder también reunirnos dentro de nuestros cultos también en nuestro templo también acá en el sector. Así que también felices de poder compartir junto a la familia de la fe, y bueno, y cordialmente también invitados en la medida que también obviamente los protocolos sanitarios y salud lo puedan, poder también estar junto a ustedes también y coordinar, como dicen por ahí, una visita con gusto también, mis queridos hermanos. Los recibimos acá encantadamente para poder adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor. Bueno, felices porque hoy estamos también con un programa no menor, porque tiene mucho que ver también con la particularidad de lo que pide el Señor por medio de la palabra, que es la santidad. Una santidad que tiene que estar aferrada a la cruz de Jesús, en su ejemplo, en su enseñanza, en todo lo que Él principalmente nos entregó, y es parte también de este capítulo que vamos a tratar para poder también dar más claridad y luz correspondiente también a lo que el Señor por medio de su palabra también nos permite. Pero sin antes también de avanzar, los quiero también invitar a poder escuchar una alabanza del Señor, una alabanza hermosa que a nosotros nos gusta tanto también con nuestros hermanos también acá de la Casa de Oración Aposento Alto. Es No me alcanzará la vida, interpretada por el coro de la Iglesia Metodista Pentecostal, ahí también de un sector acá de Bajo Mansa, que es cercano ahí en un sector rural también ahí, más al sur obviamente también de acá de Chimbarongo. Así que esperamos también que sea de mucha bendición esta alabanza, y a la vuelta vamos a estar también guiándonos también con este programa, y que esperamos que sea de mucha bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde.
darme la vida nuevamente, mi Dios, no me alcanzará la vida. No me alcanzará la vida para expresar tu poder. En tinieblas de angustia yo andaba, fui rescatado
Bendito sea el Señor. Bien, estamos ahí volviendo también nuevamente con esta hermosa alabanza que hemos también escuchado para la gloria del Señor. No me alcanzará la vida, así que estamos felices porque es una alabanza que nos toca mucho, de tanto de lo que tenemos que agradecer al Señor por la vida, por la salud y por ese sacrificio inmenso, inmerecidamente llamado gracia para nosotros, el que Él ha otorgado también por Él, por su vida, y llegar también a conocer sus caminos de santidad y amor, que es por Él este Evangelio hermoso y bendito. Así que muy felices también de compartir también esta preciosa alabanza con ustedes. Mis queridos hermanos, los quiero invitar a poder ir directamente al tema de hoy, que nos trae también para poder ver la santidad aferrada también a la cruz de Jesús. Podamos también buscar en la palabra del Señor el texto base que queremos también dar en esta noche, que es en Hebreos capítulo 14, de los versículos 12 al 17, que vamos a estar dando lectura también conforme a su palabra. En Hebreos capítulo 14, versículos 12 al 17, y le voy a estar también invitando ahí para que usted lo pueda también conmigo visualizar en pantalla y podamos también darle una lectura reverente conforme también a lo que el Señor también nos tenga también en esta hora preparado. Amén. Bueno, ahí usted puede también observar y puede también guiarse también en el texto y poder también estar siguiendo esta lectura junto también conmigo acá. Y lo vamos a hacer, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, y no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mis queridos hermanos, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos a estar inclinando nuestro rostro donde quiera que usted esté, en su casa, en su hogar, y vamos a elevar una oración para que el Señor nos vaya dando mucha luz y que su Espíritu Santo nos vaya acompañando también en este programa. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre, por principalmente esta palabra. Yo te pido, Señor Jesús, que usted vaya bendiciendo y abriendo nuestros corazones para hacer partícipe, Señor Jesús, lo que usted, por su infinito amor, su infinita bondad, su infinita gracia, nos va a dar luz correspondiente, Señor, a qué significa estar hoy en santidad, aferrada también a tu cruz, aferrada a su ejemplo, bendito sea su nombre. Denos la gracia para poder entender todo lo que hoy usted nos tiene, Padre amado, que enseñar. Y así también me presento como un humilde servidor, donde no soy nada ante tu presencia. Siervo inútil soy, Padre amado, Señor, ante tus plantas, pero tu misericordia, Señor Jesús, hace todas las cosas nuevas y las transforma. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en esta hora, Señor Jesús, sentimos tu presencia y porque tu Espíritu Santo está en medio de tus hijos. Bendiga cada uno de los hogares, de la familia, de todos mis hermanos que se unen en esta sintonía. Y que tu Espíritu Santo les vaya redarguyendo, convenciendo, Señor, como dice tu palabra, de pecado, si que estamos en falta, si que estamos en alguna situación que, Padre amado, no está a cuenta ante ti. Señor Jesús, permítenos, Señor, que este programa sea entregando mucha luz y que tu palabra, Señor, vaya siendo, Señor, esclarecedora, también conforme, Señor, a lo que por gracia y misericordia hemos también preparado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque para siempre son sus misericordias. Qué importante
es la santidad. Y qué bendición de tener por medio de nuestro Señor Jesucristo el ejemplo bendito que podríamos decir que dio un antes y un después en este caminar, y que ningún otro personaje en la historia podría decir que fue como Él. Él siendo perfecto en todos sus caminos, dándonos a nosotros una y otra vez ejemplo de lo que teníamos que hacer como hijos de Dios, hoy nos recuerda con este mensaje una de las cosas tan lindas y maravillosas, que es principalmente la santidad, de la cual, en el caso de no practicarla, nadie va a poder ver a Dios. Por ende, hoy día la realidad es algo que de alguna u otra manera se habla mucho de la santidad, pero poco se practica. Es así también que muchas de las pruebas y que dan principalmente hoy día en el cristiano es de alguna u otra manera una prueba sustentada y además también verídica, que es inclusive mucho más importante que los dones que una persona puede desarrollar en la vida, ya que los dones en el Espíritu son regalos que están establecidos también por la palabra del Señor, pero la santidad es algo que testifica la vida del hombre o la mujer apartada para Dios, pero además también hace entender de que esta santidad vaya ligada también con la salvación. No por obras el hombre o la mujer es salvo, solo por la gracia de Dios. Pero en la santidad damos fiel reflejo de que nuestro testimonio en Cristo Jesús está siendo apartado, está siendo convencido, está siendo también convertido a las plantas y al propio ejemplo de la cruz, principalmente en Cristo cuando murió por cada uno de nosotros. Es decir, en ese ejemplo, en la santidad nosotros crucificamos la carne, crucificamos todos nuestros pesares y nos entregamos a la voluntad del Señor. Es así que hoy es indispensable, mis queridos hermanos, amigos en el Señor, el estar a cuenta y practicar esta santidad en Cristo Jesús. Ya que sin esta santidad nadie va a poder ver al Señor. La misma palabra del Señor que acabamos de leer en Hebreos, inclusive capítulo 12, en el versículo 14, lo establece de esa forma. Nadie va a poder ver a Dios si no practica la santidad. Entonces, por ende, no es una opción. No es algo que usted pueda decir, pero es que yo puedo tener esto. No. Para todo cristiano fiel y que sigue las pisadas en el Señor y que sigue los caminos del Evangelio, no puede, mis queridos hermanos, no puede decir que no quiere practicar la santidad, ya que la santidad es parte también de un requisito en el Señor. Es algo que el cristiano no puede omitir. Y esta omisión, que muchas veces está ligada inclusive también a nuestro carácter, nuestro testimonio y todo nuestro proceder, en la fe, en este caso de cada uno de nosotros, tiene que ser principalmente testimoniada y tiene que ser un requisito elemental de ser practicado día a día. Mis queridos hermanos, es importante también entender esto, que a la luz de la Escritura y a la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos relata muchas de las verdades que hoy no han pasado de moda, que no son reemplazadas principalmente por la secularización y el mundo, ni tampoco por las iglesias modernas que practican un evangelio libertario y que de alguna u otra manera tienen un desenfreno en todos los aspectos. Estamos hablando del ejemplo real y genuino de Cristo y que lo dio por medio de su palabra. Ese ejemplo que no ha pasado de moda, que es algo necesario que nosotros los cristianos verdaderos en el Señor lo practiquemos a diario, es algo que hoy tiene más claridad y sobre todo también tiene que ser con mucha luz para quienes decidan seguir, en este caso, los caminos del Señor. No es una opción, y vuelvo a decir, es un requisito. Pero para ello hay que definir qué es la santidad. Es decir, ¿de qué está de alguna u otra manera nuestro Señor hablando? O la palabra del Señor nos está diciendo
del significado y la importancia que es lo que es estar en un camino de la santidad. Bien, por ende, mis queridos hermanos, es importante que ustedes ahora, a la luz principalmente de la Escritura, podamos también analizar y ver también lo que significa estar amparado a la cruz de Cristo y además también amparado en el camino de la santidad. Si me permite, mis queridos hermanos, les voy a compartir una diapositiva donde definimos algunas de las cosas que se definen por santidad. La santidad, como usted puede ver ahí, algunas de definiciones de la propia palabra del Señor la define como el Kadosh. El Kadosh es sinónimo de santidad y es el atributo o cualidad divina de ser limpio, puro, apartado de lo humano, pecaminoso o contaminación dada principalmente por la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es infalible, tiene que estar en nosotros como un ejemplo de vida, ya sea desde lo que nosotros realizamos a diario, desde nuestro corazón, desde nuestros pensamientos y de nuestra alma. El Kadosh es la santidad que está reflejada en Cristo Jesús, donde en el ejemplo, en el actuar, en la misericordia, en todos nuestros actos, es un atributo, no es un regalo, es un atributo que se genera, es algo que en definitiva tiene que también nacer de nuestra voluntad, y en la cual esta cualidad, que es también en conjunto con esta divinidad que es por parte de nuestro Dios concedida, hace también en nosotros apartarnos para poder seguir a Él. Somos sus templos, siendo sus moradas, porque como vasos frágiles ante Dios tenemos que estar constantemente santificados. Amén. La santidad, por ende, también, como otra definición, es la capacidad divina de apartar al hombre, por medio, o hombre o mujer, por medio del Espíritu Santo, el pecado y la inmundicia para consagrarse. Qué importante, mis queridos hermanos, el tener presente esto, ya que hoy día una de las cosas que delata el caminar y el cambio principalmente de una persona transformada y regenerada en Cristo Jesús es este cambio. Es decir, de que ya siendo apartada para Él constantemente en el Señor, la inmundicia y el pecado terminan desapareciendo. Como referencia tenemos en Levítico 11, versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir, o mejor dicho, sacar, de la tierra de Egipto, de esa tierra que es condenable para los ojos de Dios, para ser vuestro Dios. Porque seréis pues santos, es decir, practicantes de la santidad, porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Fíjese que dentro de lo que hemos podido principalmente ver, una de las cualidades, como también de los atributos que hemos también mencionado, son los ejemplos en la vida que usted quizás ha tenido conociendo al Señor. Una de las cosas que casi siempre marcan en la vida del cristiano es el lenguaje. Algunos dicen, claro, yo no hablo en lenguas, pero una de las cosas que transforma a Dios por medio de un camino en santidad es nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos, es nuestra manera de inclusive de conversar. Ya en nuestro lenguaje ya no hay improperios, no hay malos pensamientos, no hay disensiones, porque hay un fiel reflejo de un apartamiento de Dios por medio de la santidad. Es un acto que refleja principalmente un cambio que se está regenerando el hombre o la mujer para poder agradar a Dios, para poder decirle a Dios que estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia vida y nuestros propios ideales por seguir a Él. Estamos tomando esa mancera, esa carga, esa cruz que muchas veces puede ser pesada, pero con Él, con Jesús, son llevaderas nuestras cargas. La palabra del Señor dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Esa carga, que puede ser pesada para usted hoy día, está también asociada para poder ser ligera en el Señor en la práctica de esta santidad.
Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Es importante que hoy entendamos que apartarse para Él tiene que ser una bendición. Quizás el mundo le puede decir muchas cosas, la familia y todo lo demás, pero usted no puede perder la bendición de estar constantemente en santidad. Un ejemplo de ello es el lenguaje. Otro fiel ejemplo es la oración. La oración dispuesta para poder escuchar la voz audible del Espíritu Santo. El entender que hay una intimidad cercana con el Señor. Un primer amor, como los conocemos los pentecostales. Es como algo que necesitamos estar constantemente diciéndole al Señor lo mucho que le amamos. Lo mucho que queremos estar en su presencia. Así también como David lo decía, que a pesar de los pecados y todo lo que quizás él cometió, lo que menos él quería era que su presencia fuese apartada de él. Cualquier cosa, Señor, decía, pero no quites tu presencia de mí. No quites tu presencia ni tu rostro de mí. Ese anhelo que David tenía en su corazón delataba también la búsqueda constante, a pesar de lo pecador, a pesar de lo falto, a pesar de todas las cosas que él quizás hizo, que fueron transgresiones y pecados a la vez, pero tenía un corazón conforme a Dios porque estaba buscando constantemente la santidad en Él, refugiarse en Él, estar apartado para Él. Eso es la santidad del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es así que algunos de los relatos que la propia palabra del Señor nos expone como necesidad de santificarse son cosas que tenemos que tener día a día pendientes en nuestro corazón y que son necesarias para poder buscar más de su presencia. Es así también como la propia palabra del Señor, inclusive dada también por nuestro Señor Jesucristo, nos dice también en la palabra en San Juan, capítulo 17, versículo 19, palabras del Señor: y por ellos yo me santifico. Por nosotros Él se santificó a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas que a la luz de la Escritura el Señor nos enseña es eso, mis queridos hermanos. Es decir, que es algo que el Señor, para darnos a nosotros esta santidad, Él tuvo que santificarse primero. Él tuvo que ser nuestro modelo, nuestro fiel prototipo de enseñanza. No hay otro líder como Él. No hay otro hombre que en el escenario de la tierra haya sido como Jesús. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sacrificó su vida pagando un precio por darnos esta santidad. No es un juego. No es algo que nosotros podamos decir ahora lo tomamos como una opción. Porque el sacrificio de Dios no fue en vano en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que pagar por cada una de nuestras vidas, dando en ejemplo de vida su santidad. Por usted, por mí, por toda la humanidad. Inclusive para quienes hoy tanto lo rechazan. Por eso, mis queridos hermanos, el que usted pueda aceptar del Señor no es algo que se tiene que tomar a la chacota o tiene que tomarse como un juego, porque Dios, el sacrificio que dio en la cruz, lo hizo responsablemente y admirablemente para darnos a nosotros salvación. Por eso la palabra del Señor se ha cumplido hasta la fecha inerrante, es decir, sin errores, se ha mantenido fiel a lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Es por ello también que el Señor nos recuerda eso y nos recalca que Él se santifica en sí mismo, a mí mismo, para darnos a nosotros santificación en la verdad y también en la salvación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es así también que las palabras de Jesús, inclusive también por medio del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, versículo 8, nos declara lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
La limpieza en el corazón es sinónimo de santidad, de la cual permite conocer y ver a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es así que los limpios de corazón están constantemente buscando del Señor y apartándose para Él, porque tienen un anhelo muy especial en ver y conocer a Dios. Dios en su soberano poder y en su soberana magnitud y poder y gloria, es tan grande su santidad que si Él tuviera ahora en este minuto viéndose, caeríamos rendidos, caeríamos como muertos, porque no podríamos resistir esa santidad. Es así también como la propia palabra del Señor nos relata en distintos profetas que nos dicen al respecto que la santidad de Dios es tan grande que caeríamos como pedazos de carne muertos quizás, porque no resistiríamos principalmente el poder emanado en la santidad. Por la santidad, mis queridos hermanos, se puede revelar el poder del Espíritu Santo del Señor en nuestras iglesias y en nosotros mismos, mis queridos hermanos. Cuando estamos indelebles y cuando hay falta de santidad en nuestros corazones, y cuando nuestra voluntad y nuestros deseos y nuestra mente no está buscando del Señor, es porque obviamente falta de esta santidad. Santidad que está asociada a la intimidad con Cristo, por medio de la oración, por medio inclusive del ayuno, que es parte también esencial que los cristianos puedan apartarse para Él. No como algo que se tiene que dar lucidez hacia los demás, ni diciendo que por las obras lo que nosotros estamos haciendo es agradable. En realidad, mis queridos hermanos, nada de lo que podamos hacer va a convencer y mover a Dios, pero sí un corazón que esté contrito y humillado, sintiéndose miserable, sintiéndose quizás como la última escoria o como la última persona en el mundo que necesita ser perdonado. Ese es el corazón del que Dios tiene misericordia, y es ese en el cual, teniendo esa misericordia, es restaurado, es limpiado y es santificado por medio de su palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que Dios nos ayude a seguir siempre nuestros corazones limpiándolos para agradarlos a Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. También otros relatos que la propia palabra del Señor, por medio ahora, eso sí, del apóstol Pablo, nos dice también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, palabras también del apóstol: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, que Dios nos llamó a santificarnos para llegar a Él, y no por medio de otra situación. Por ello es importante que esta propia palabra que hemos dado, a la luz principalmente de lo que Él, mediante la santificación por medio del Espíritu y la fe en la verdad, nos discierne en nuestras conciencias de lo que realmente debemos hacer. Mis queridos hermanos, como almas, como seres todavía en esta tierra, tenemos que luchar a diario con nuestra carne. Nuestra carne se transforma muchas veces también como una especie, en este caso, de una fiera. Inclusive en capítulos anteriores lo explicaba, que un líder inclusive de una tribu africana decía que para poder lidiar principalmente con su cuerpo y con las tentaciones que están asociadas al alma y además también al cuerpo, mis queridos hermanos, y a la conciencia, cuando él fue convertido también a Cristo, decía él que todo lo que tenga que ver con la humanidad se asimilaba a un león o a en este caso, una fiera, en este caso de color negro. Y la santidad del Señor, por medio del Espíritu Santo, era el león blanco. Entonces la pregunta es, si sabemos que hasta el último día de nuestro escenario de la tierra vamos a tener que lidiar contra ambas cosas, la pregunta es, ¿cómo podemos vencer
al león negro o a este león de humanidad lleno de carne, lleno de deseos y pasiones que avergüenzan principalmente también a nuestra intimidad y, por qué no decirlo también, a la santidad en el Señor? Simple Él decía: no hay que darle de comer. Es decir, ¿cómo matamos a este león? No dándole de comer. Es decir, que nuestras obras y nuestros actos estén más amparados en la santidad de Dios que en la principalmente búsqueda secular de nuestros propios caprichos, de nuestra propia humanidad. Es así como se ganan las batallas en el enemigo. Es así, mis queridos hermanos, cuando una iglesia firme en el Señor, gana principalmente las batallas. No hay quien, mis queridos hermanos, la venza, porque una iglesia cimentada en el Espíritu y en la santidad, practicada de manera diaria, hace también sentir el poder. Las tinieblas no pueden prevalecer. Ningún acto demoníaco puede prevalecer en una iglesia que se mantiene apartada para Él, porque somos su templo y la morada del Espíritu Santo hace también en nosotros arraigar una coraza de poder. Algo que jamás, mis queridos hermanos, puede ser vencido por las huestes del mal. Por eso, si no hay algo que Satanás tenga miedo, principalmente en una iglesia, es cuando esta iglesia está amparada en la santidad. Cuando esta iglesia ora, cuando esta iglesia predica de la palabra, cuando esta iglesia está constantemente buscando agradar a Dios por medio de la Escritura y no por otras cosas seculares. A pesar que puedan usted tratarlo de loco, pero bendita locura que llegó a nosotros, porque esa locura no es algo que esté destinada para todos, sino que, mis queridos hermanos, está para quienes han escogido principalmente seguir los caminos del Señor, pero también que esa voluntad haya sido permitida por Dios por medio inclusive también de su bendito propósito. Hoy día, mis queridos hermanos, los propios hermanos delatan muchas carencias, y carencias que están gravitacionalmente, mis queridos hermanos, empeorando no tan solo su corazón, sino que también sus actos, sus generaciones. Hoy día no nos preocupamos de todas las cosas que habla la palabra. En realidad estamos como casi diciendo que no le creemos mucho al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude y que su sangre poderosa y bendita nos acorace desde la mollera hasta la planta de los pies con poder y gloria, con poder y virtud, para poder vencer todas estas cosas. Bendito y alabado sea el Señor. Es así también que dentro de todas estas cosas es importante también, mis queridos hermanos, que usted sepa de las debilidades que inclusive ha demostrado en los últimos tiempos los líderes, la iglesia, y por qué no decirlo, los cristianos a nivel sudamericano y a nivel también internacional. Mis queridos hermanos, hay revistas a nivel internacional cristianas que han delatado y han hecho estudios serios respecto a distintos comportamientos que atentan y que obviamente también confrontan la santidad de la iglesia y nuestros propios testimonios ante la presencia del Señor. Es así, mis queridos hermanos, que los invito a ver un estudio que está también, el primer estudio que está desarrollado también por el Seminario Teológico de la Unión Cristiana de los Estados Unidos, que desarrollando un estudio de las prioridades de las iglesias y las familias en la educación bíblica cristiana en América Latina, detectando principalmente los siguientes resultados, y que a la luz principalmente de sus investigaciones, como también en este caso encuestas y además también preguntas entrelazadas a diversas familias de corte, en este caso cristiano evangélico, dieron a entender los siguientes resultados. Ponga aquí, mis queridos hermanos, mucha atención. Fíjese que dentro de la encuesta delata resultados que, a la luz de la propia práctica, muchas veces deben ser de esta forma. Ellos, como priorización de la educación cristiana bíblica óptima, hacen entender de que una familia que esté preocupada de sus hijos, de su generación o de su descendencia, tiene que ser una familia que esté constantemente practicando en definitiva también una educación cristiana acotada también a la enseñanza bíblica. Las preponderancias son así. Siendo en este caso en niños entre 5 y 18 años,
una de las cosas que recomiendan como seminario teológico como también cristiano es que esta enseñanza sea un 85% bíblica y 15% secular. Es decir, que un niño, para que tenga un conocimiento sólido, amparado en la santidad del Señor, tiene que partir desde nuestra preocupación como padres en la casa, mis queridos hermanos, donde tiene que radicar considerablemente la enseñanza bíblica y dentro de lo poco quizás la enseñanza secular. Porque la propia palabra del Señor es una herramienta integral que involucra no tan solo aspectos inclusive también que nos sirven para nuestra vida, sino que es integral en todos los sentidos que nosotros queramos de descubrir de respuestas y además también de los alcances que ésta tiene. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, la realidad es la siguiente. La realidad demuestra que las prioridades de educación cristiana asociadas también en los núcleos familiares de líderes, inclusive de iglesias que se hacen también llamar de corte cristiano evangélico, delatan que el 95% de la educación que reciben los muchachos y niños entre 5 y 18 años se basa en una enseñanza secular y solo un 5% de enseñanza bíblica amparada también en la palabra de Dios. Si se dan cuenta, una de las cosas que nuestros propios deseos y nuestra mente y sobre todo preocupación nos hace también ante el mundo principalmente actuar es eso. Cuando no hay una enseñanza bíblica seria y preocupada desde nuestro hogar en la santidad y además también en nuestra práctica, en nuestro testimonio se nota. Es así también como las prioridades también curriculares a nivel nacional acá en Chile, lo puedo hablar desde mi experiencia profesional, lo hemos visto inclusive en los liceos educacionales donde inclusive los propios padres cristianos no les importa que los muchachos tengan educación cristiana evangélica. Dicen que las diferencias no son las mismas con la católica. Pero resulta que proclamamos una fe muy distinta a las otras enseñanzas y religiones. Entonces la pregunta es, ¿qué tan consecuente, qué tan serio estamos tomando la responsabilidad como familias, como padres, como líderes, pastores de iglesia, en poder afrontar esta situación con responsabilidad y que sean objetivos, principalmente espirituales, de los que nuestros jóvenes y niños tienen que afrontar? No basta tan solo con llenarlos de libros, ni decir que vayan a la escuela dominical y tengan que pintar y colorear, sino que tratar, mis queridos hermanos, de que los muchachos y niños comprendan las enseñanzas bíblicas asociadas también a un todo. Deben haber maestros que estén especializados en esta enseñanza, ya que estamos hoy día confrontados cada vez más con ideas seculares que atentan a la santidad del Señor y a la práctica que nosotros principalmente declaramos como familia en la fe y de mantener en el tiempo. Dice la palabra del Señor en los libros de Proverbios, establece también de que si al niño lo instruyéramos desde pequeño, al final cuando sea un adulto no se apartará de la fe, no se apartará de la enseñanza del Señor y no se apartará tampoco de la santidad, porque su simiente está forzada, amparada en las aguas principalmente que fluyen desde el Espíritu Santo en ellos. Estarán sus raíces sólidas y cementadas en la roca de Cristo. Es así como nosotros hoy debemos preocuparnos. Y estas estadísticas que son de carácter serio, a nivel inclusive americano y latinoamericano, hoy día nos delatan también de nuestras prioridades. Mucho consumo, muchas ideologías, muchas prácticas que a la luz del mundo son aceptadas, pero los cristianos no, mis queridos hermanos. Los realmente cristianos y verdaderos cristianos no debe ser así. Es así también, mis queridos hermanos, que les quiero también compartir también otra estadística que está establecida también por la revista destacada también de Lifeway Research, que es una revista cristiana con más de 25 años otorgando estudios de los comportamientos de las familias en Estados Unidos y además también en América Latina. Y esto revela una de las cosas que a la luz principalmente de nuestras prioridades también son debilidades con respecto a buscar de la santidad del Señor.
Fíjese que esta revista delata una de las cosas que a la larga se habla mucho dentro de nuestras iglesias, pero que en la práctica se va repitiendo también constantemente en algo que no podemos principalmente negar. Fíjese ahí cómo muestra la gráfica, que es asociada también a este estudio de esta revista destacada, delata que la lectura bíblica de los cristianos evangélicos menores de 35 años es de cercana a un 32% solamente. Es decir, que los cristianos que están constantemente yendo a la iglesia, podríamos decir, y que tienen en este caso prácticas principalmente también de ir regularmente con sus padres a la iglesia, no tienen más allá del 32% de interés en estar constantemente leyendo la Biblia. ¿Para qué hablar del 27% que lo lee de vez en cuando? Quizás cuando va los domingos a la iglesia, o quizás cuando le invita a alguien a escuchar algo de otra persona, pero no en este caso de manera propia. Y fíjese que lo que más preocupante es el indicador más alto principalmente de este estudio, que el 41% de los cristianos evangélicos menores de 35 y que inclusive se congregan en las iglesias no lee diariamente la Biblia, no la lee regularmente, es decir, podríamos decir una vez al mes, una vez cada 6 meses, inclusive una vez al año, de manera de incentivo propio, leen la Biblia de manera regular. Es decir, no hay una interacción con Dios. No hay, en definitiva, también podríamos decir, una idea, en este caso, clara respecto a lo que es, en definitiva, la necesidad de estar leyendo la palabra del Señor. Fíjense que, mis queridos hermanos, les quiero compartir también un estudio, el mismo estudio de esta revista, en este caso, de Life World Research, que fíjese bien que acá también revela otro estudio que es impresionante. Fíjese bien aquí, mis queridos hermanos, y les comparto también ahí en pantalla, que los cristianos que pensaban en las verdades bíblicas, principalmente saber si la Biblia es verdadera o no, delata que también en los muchachos y menores, en este caso adultos jóvenes de menores de 35 años, delatan 3 características. La primera, que dice que el 32%, mis queridos hermanos, delata que la Biblia es solo infalible. Y el 36% delata de que la Biblia tiene que necesariamente actualizarse. Es decir, dentro de lo que nosotros acá como estudio destacamos, es básicamente una clara, mis queridos hermanos, clara en este caso, debilidad respecto también a lo del estudio de la palabra. Y como tampoco ahí el gráfico no lo destacaba, pero la diferencia que había entre los dos valores, es decir, el 42% restante, mis queridos hermanos, los cristianos evangélicos menores de 35 dicen que la Biblia tiene no tan solo que ser actualizada, sino que además está llena de contradicciones, bendito sea el Señor. O sea que ellos aceptan lo que el mundo y la secularización habla de la palabra inerrante, de la palabra infalible por medio del Señor. Por eso hoy día inclusive hay teólogos destacados inclusive que dicen que la Biblia debe de actualizarse y debe de modernizarse también a las distintas ideologías y normas que también se establecen. Pero usted sabe, mi querido amigo, mi querido hermano en el Señor, esta misma palabra que llegó del evangelio de muchos hombres sencillos, humildes, que no teniendo tanta preparación, llegó también a nosotros. Y llegó de esta manera, con poder, con virtud, con santidad del Señor practicada en los testimonios de estos hombres y mujeres en el Señor. Eso es lo que tenemos que mantener como iglesia. Es eso lo que tenemos que aferrarnos en el testimonio de la cruz del Señor y dejar nuestras cargas en esa cruz, para que nuestro ejemplo de vida sea apegado a la palabra, sea apegada a la lectura de la palabra del Señor, y además también, mis queridos hermanos, sea también contrarrestada para poder que el enemigo no nos gane. Porque obviamente, mis queridos hermanos, nuestra preocupación no tan solo tiene que ser nuestra, sino que también de quienes a nosotros nos responsabilizamos. Usted que es padre, usted que es madre, mis queridos hermanos, si tiene hijos,
usted tiene que educarlos principalmente en la enseñanza de la palabra del Señor, bíblicamente hablando, priorizando en ello, porque tarde o temprano al final usted se va a terminar lamentando. ¿Y por qué se lamentará? Porque no pudimos garantizar lo que la propia palabra del Señor hizo en nosotros. Es decir, vamos a ver muchas veces también en el ejemplo de nuestros hijos la perdición también de lo que la misma palabra condena. Y es eso lo que el Señor hoy día nos advierte. Tenemos que seguir aferrándonos a esta santidad, aferrándonos a la santidad practicada por nuestro Señor, porque si no, mis queridos hermanos, no tenemos ningún futuro. Amén. Bendito sea el Señor y alabado sea el nombre del Señor, esperando también que sea muy interesante este programa y que sea de mucha edificación espiritual para usted. Le quiero compartir el último estudio que también es reflejado por otro organismo llamado en este caso The Barna Group, que es una revista cristiana también con más de 30 años de posicionamiento y liderando estadísticas en Estados Unidos y América Latina, donde desarrolló un estudio actual, escúchame bien, de pastores, líderes y hermanos cristianos, arrojando los siguientes resultados que afectan, y esto, escúchame bien, directamente a la santidad de Dios. Y esto es un dato muy preocupante, mis queridos hermanos, porque a final de cuentas, como lo que tenemos ahí escuchando en la música de fondo, como templos y moradas, realmente nos delata mucho, mis queridos hermanos, a nuestra carencia de santidad en nuestro testimonio. Fíjese bien, mis queridos hermanos, cómo este estudio arrojó los siguientes resultados. En el ítem de adicción a la pornografía, ahí parece que tenemos ahí un error, vamos a corregirlo aquí inmediatamente ahí. Adicción a la pornografía ahí. Fíjese bien, mis queridos hermanos, que los cristianos menores de 35 años, incluyendo los líderes, más del 61% reconoció ser adictos a la pornografía. Es decir, lo que en definitiva atenta a un corazón limpio y puro, dedicado al Señor. Una de las cosas que hoy podríamos decir son una de las debilidades más grandes que hay en el pueblo cristiano de Dios, es la pornografía. Con el internet, con los accesos a redes sociales, inclusive hasta en los propios dibujos animados, mis queridos hermanos, el anime inclusive también asociado por distintos géneros, y esto no tiene excepción, y de alguna u otra manera influencian en los muchachos, inclusive también en los líderes menores de 35 años, aquí por las estadísticas, a que son adictos a la pornografía, y que solo el 39% practica la santidad en el Señor. Es decir, que no está asociado principalmente a su adicción por medio de la pornografía. Qué interesante, mis queridos hermanos, cómo puede un líder responsable diciendo en el Señor, diciéndose responsable y teniendo este tipo de prácticas, este tipo de cosas que atentan no tan solo con la santidad, sino que atentan también con el ejemplo que ellos dan también, en este caso en su iglesia. Jamás, mis queridos hermanos, se va a poder derramar un poder genuino y verdadero en el Señor de alguien que no esté de alguna u otra manera practicando, mis queridos hermanos, en la santidad en el Señor. La pornografía, que viene del griego porneia, es también asociada no tan solo al acto y al tacto físico, sino que además también a lo que nosotros vemos con nuestro corazón. La propia palabra del Señor nos dice que si nuestros ojos fuesen y viesen a otra persona codiciándola, teniendo en este caso también deseos de estar con ella, ya nuestra alma adulteró con ella. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos guarde y nos proteja, mis queridos hermanos, porque estas cosas son las que muchas veces duelen principalmente tocar, porque son temas muy sensibles. Pero no quiero tan solo dedicar principalmente esta estadística con los jóvenes. Fíjese que acá, dentro de las prácticas que se tienen y de los estudios realizados por esta revista, que hablan hoy, al 2020, que los cristianos que son mayores de 35 años
cercanos al 57%, mis queridos hermanos, se reconocen adictos a la pornografía. Adictos a ver, en este caso, mujeres, en este caso que no corresponde, mis queridos, en lencería íntima, en actos que inclusive atentan contra su propia santidad y búsqueda con el Señor. Y además también, mis queridos hermanos, a codiciar y estar constantemente, mis queridos hermanos, ocultándose, ya sea por redes sociales, con celulares, con tantas otras cosas, mis queridos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que en definitiva una persona esté diciendo soy salva, pero practique la pornografía? Santidad es lo que el Señor pide. Si no, sin esa santidad nadie verá a Dios. Sin esa santidad nadie podrá decir soy salvo y voy a ir al reino de los cielos. Solo el 43 y quizás unos porcentaje un poquitito mayor que el que acabamos también de ver practica una santidad de manera genuina. Mis queridos hermanos, estos son encuestas que a final de cuentas nos ponen a nosotros en una palestra tan difícil, porque son muchas veces temas que para las iglesias y los líderes cristianos son tabú. Pero mis hermanos, ¿por qué tiene que ser tabú la palabra del Señor en estos tipos de cosas? Porque a la luz de la Escritura, como también veo la palabra cielo, en la propia palabra, también vemos el infierno. Y resulta que inclusive nuestros grandes líderes y hombres en el Señor que se han levantado en la historia, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, incluyendo también los reformadores, como inclusive dentro de la Reforma Protestante, y para qué hablar de los discípulos de nuestro propio Señor, y así también cuántos hombres tomados en el Espíritu Santo de Dios, practicantes de la santidad, decían también de que de la forma en la cual hablásemos más del infierno y de las circunstancias que al hombre y a la mujer lo hacen ir directamente a confrontar a Dios y condenar su alma, deberíamos hablar más. Pero hoy día los evangelios y gran parte, en este caso, de las iglesias, han tenido en los líderes la culpa porque no quieren hablar de esta verdad. No quieren decirle al mundo de que hay un infierno, de que si no practica la santidad, va a ir directamente también al infierno. Es decir, mis queridos hermanos, estamos de alguna u otra manera opacando la verdad. Y es eso lo que Dios, en su divina misericordia, no quiere de nuestros líderes. No quiere de los cristianos. No quiere de los pastores, mis queridos hermanos. Por eso la manifestación y el poder no se puede dar. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad y un vaso frágil que esté, quizás en este caso, practicando este tipo de cosas, lo va a hacer más vulnerable, e inclusive no al Espíritu de Dios, sino que a las acechanzas que vienen de parte del enemigo. El enemigo va a estar así, sobándose las manos, como dicen aquí en algunos de mis hermanos cristianos también a nivel nacional en las cárceles, dicen, te va a estar esperando Satanás fuera de la iglesia con cuchillo y con tenedor. Y te va a estar esperando quizás aunque tú tengas el mejor terno, la mejor corbata, la mejor Biblia, inclusive la mejor intelectualidad y que usted haya tenido comprensión en un 100% de la Escritura. Si su corazón no está apartado en la santidad y si su alma está constantemente dañándosela con este tipo de adicciones y prácticas que envenenan y podríamos decir cancerizan, las convierte como un tumor, una cosa que es terminal ante el alma, en este caso de un cristiano, lamentablemente, mi querido hermano, le tengo una mala noticia. Usted no es salvo. Usted no puede decirse que es salvo por esa situación. Es más, usted tiene que pedirle al Señor y entregarse al Señor por medio de la rodilla y de la oración y decir y entregarle esa carga de un corazón sincero y no ocultándolo. Porque si el Señor viene hoy por tu vida, ¿qué cuenta le darás? Si hoy viene por tu vida, ¿qué cuenta le daremos? Muchos en ese día dirán, yo profeticé en tu nombre, hablé en lenguas, prediqué del Evangelio, hice tantas cosas por ti, oh Dios. Pero así el Señor le responderá, a ustedes no los conozco, hacedores de maldad, porque sus corazones jamás fueron transformados. Y un corazón no transformado no practica la santidad. La santidad, eso es un requisito. Es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente
a diario y tenemos que practicarlo. Si estamos en circunstancias como esa, pídale al Señor consejo, vaya a la rodilla, hable con sus líderes, hable con su pastor, pida ayuda, porque este asunto, mis queridos hermanos, es tan grave de lo que hoy día pasa, que muchas veces las propias iglesias no tienen las herramientas necesarias. ¿Y saben por qué lo digo? No porque no tengan educación y ese tipo de cosas, es porque no tienen poder, porque sus prioridades han cambiado, han sido en construir templos, han sido en construir fachadas, pero no han construido lo que espiritualmente Dios pide, de ser un templo y una morada para el Espíritu Santo. Se han llenado de lo secular, se han llenado de la vanagloria, pero menos del Espíritu Santo. Que su preocupación y que toda su familia y nuestra preocupación sea buscar más de la santidad, más que de buscar agradar en otras cosas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es así que esperamos que el Señor nunca provoque una sentencia en nosotros, así como lo que establece también en la balanza del Señor, provocada también y narrada también, mis queridos hermanos, en el libro de Daniel. Miren, fíjense bien, ¿cuál sería entonces, y como dice ahí la pregunta, la sentencia de Dios para quienes no practican la santidad en Cristo Jesús? Les recuerdo la siguiente expresión, dada también en la muralla, que fue en este caso dada por el rey Balsasar, que fue en este caso después de Nabucodonosor, un rey infame, que duró muy poco, porque fue pesado su corazón en el Señor. Donde en la expresión que fue narrada principalmente en la Escritura, donde dice en Daniel 5, versículo 25, Mené, Tekel, Uparsin, donde le fue quitado su reino, y donde Dios inclusive desechó a este reino, porque fue pesado en la balanza y fue hallado falto, fue hallado culpable, mis queridos hermanos, y entregó su reino inclusive y lo rompió, y le fue entregado una parte a los medos y la otra a los persas. Es así que con nuestra vida también, mis queridos hermanos, puede pasar que la balanza del Señor, en el minuto que nosotros tengamos que dar nuestra cuenta, esté más, mis queridos hermanos, asociado a los frutos del Espíritu que a las obras de la carne. Que esté más la balanza pesada en santidad, en los frutos del Espíritu, en amor, en paciencia, en mansedumbre, en benignidad, en bondad, mis queridos hermanos. Y que no esté acechada ante la fornicación, ante el adulterio, ante la borrachera, orgías y cuantas otras cosas que nos dañan principalmente a nosotros como cristianos verdaderos en el Señor. Cosas que a la luz principalmente de la Escritura no podemos engañar. Mis queridos hermanos, las obras de la carne son cosas que nos llenan de amargura. El odio, el resentimiento, todo lo que muchas veces cuesta mucho principalmente hablar. A veces también tan buenos para preocuparnos de otras cosas. Nuestra lengua tan larga, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude. Que nuestra balanza, mis queridos hermanos, en el día en la cual tengamos que estar en el trono blanco, esté llena de los frutos del Espíritu. Porque amparar la gracia de nuestro Señor va a ser algo increíble, mis queridos hermanos. La gloria que podamos también gozar por medio de Cristo el Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que guarde principalmente nuestro caminar. Que guarde también nuestro corazón. Que nos santifique el Señor día a día más en su presencia. Busquemos la pureza en nuestros corazones. Busquemos la santidad en Cristo. Contagiemos de esa santidad a nuestra familia. Que nuestras prioridades como líderes, como padres también de hogar, como cristianos en el Señor, sean también dadas a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia y viceversa. Que sea también un efecto en la cual irradiemos la luz de Cristo en nuestro testimonio. Y que esta santidad, mis queridos hermanos, estemos llevándola día a día en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Esperamos también que este programa y este análisis que hemos dado sea también de mucha bendición. Mis queridos hermanos, yo los quiero invitar a orar para que el Señor nos vaya dirigiendo en esta oración y que nos vaya también agradeciendo también al Señor por lo que Él por gracia y misericordia nos ha
otorgado. Le invito a que incline su rostro reverentemente para poder estar orando al Señor. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por este mensaje. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que tú nos has dado para poder, Padre amado, Señor, dar más lucidez conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar santificados en tu verdad. Lo dice tu palabra, Señor Jesús. No pido, Señor, Padre amado, Señor, que, Padre amado, que lo quites del mundo, sino que, Señor, nos apartes del mal. Mal que hoy día estás echando, pero de una manera increíble, Señor, en la iglesia, Señor, en los cristianos, Señor, en nuestros hijos, Señor. Bendito sea el Señor. Guárdanos y concédenos, Señor Jesús, la posibilidad de acercarnos cada día más ante tu presencia. Que sea no tan solo un sentir, sino que sea un actuar, Señor Jesús. No que sea una intención, sino que sea un hecho, Padre amado, el que tengamos permanentemente, Señor Jesús, en la intimidad con usted, en oración, en ayuno, en santidad, en apartarse para usted, en hacer, Padre amado, Señor, de nuestras vidas una luz resplandeciente para todo lo que hoy necesita el mundo, Señor, con tanta tiniebla, con tanta maldad, Señor Jesús, que seamos, Padre amado, un faro, Señor, de luz, una antorcha, Señor Jesús, que brilla en la oscuridad, una lámpara, Señor, que esté llena de aceite del Espíritu Santo, y que seamos también dirigidos por tu verdad. Que tu palabra sea siempre primero en nosotros, que tu voluntad sea siempre primero en nosotros, y después todo lo que tenga que ver desde el punto de vista secular, Señor, todo lo que tenga que ver, Señor, de nuestras necesidades carnales, porque usted, Señor, todas nuestras necesidades las suple. Gracias, Padre, porque hasta ahora su fidelidad ha sido buena, he sido fiel, usted nunca ha fallado. Gracias, Señor Jesús. Perdónenos, Señor, y límpenos, Señor. Si hay algún hermano, un alma en el Señor, que en esta hora, Señor Jesús, atraviesa una situación como esta complicada, yo le pido, Señor Jesús, que usted vaya tocando su vida, vaya tocando su corazón, que le vaya, Padre amado, Señor, redarguyendo en su mente y en su corazón, para que pueda, Señor Jesús, arrepentirse de sus pecados, estar, Padre amado, consciente, Señor Jesús, que, Padre amado, tiene que cambiar, y que usted, Señor, y el Espíritu Santo, y en ayuda de la iglesia, Señor Jesús, en ayuda de la iglesia, Padre amado, Señor, que pueda también salir adelante y cambiar también su actitud, porque sabemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Padre amado, por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén, amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para siempre son sus misericordias. Mis queridos hermanos, los quiero invitar a escuchar una tremenda y hermosa alabanza que nos toca en nuestro corazón. Llega a nuestra alma cuando estamos muchas veces abatidos, decaídos, cuando necesitamos sentir su presencia. En la alabanza algo está cayendo aquí, interpretada también por nuestro hermano José Luis Reyes del Ministerio Como un Río. Les quiero invitar a que usted pueda escuchar esta alabanza en el Señor y que se pueda también deleitar en su presencia. Algo está cayendo aquí, los invito a poder escuchar y después continuar también con este programa. Que el Señor les bendiga. Cayendo aquí es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré
su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa alabanza que hemos también escuchado también por nuestro hermano José Luis Reyes, porque en realidad es entonada en casi todos nuestros servicios. Su gloria es cuando está acá. Por Dios, que es maravilloso. Qué lindo es la presencia del Señor tenerlo en nuestros corazones. Así que muy contentos porque podemos compartir este ya programa número 27 de Lumbrera Nuestro Caminar. Y desde acá deseamos un gran y cariñoso saludo y un abrazo fraterno en el Señor a todas las familias también que son parte también de la Casa de Oración. Nuestra hermana Anita Torres en Santiago junto a nuestra hermana Maite, a nuestros hermanos Gabriel y Gaspar,
También a nuestra hermana Pila en el sur, que creo que ya están ya como familia reuniéndose. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ellos, la bebita que ya viene a camino. Así que esperando que el Señor esté haciendo también de sus maravillas. Sé que el Señor Jesús ya la tiene ya predestinada en un propósito muy bonito y glorioso. Desde acá oramos por su vida, oramos por su salud. Estamos muy preocupados también de ustedes, así que contentos también de que se puedan reunir en familia y juntos también en la fe. Así que un abrazo cariñoso de todos nosotros desde acá. Un cariñoso saludo también a nuestra hermana Romina, a nuestro hermano Manuel, sus hijos en general, como siempre que son parte acá aquí en Chimbarongo, son parte de la bendición del Señor de la casa de oración. Así también a nuestro hermano Matías Millas, también en San Fernando, también mi querido amigo, también en el Señor, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, a todos nuestros seres también queridos, porque son parte también de acá de la iglesia en el Señor. A nuestras familias también en Santiago, especialmente mi tía Orfa, mis primos, mi tío Héctor. Sé que mi prima, en este caso Ángel, está en Estados Unidos, estamos orando por su vida, orando para que todo salga bien. Y además también por mis primos, por Gustavo, también en Talcahuano, seguro que deben estar mirándonos también en esta sintonía. Además también bendecir también la vida, en este caso nuestra querida prima Susan, de la tía Gigi también. Y sabiendo también ustedes que estamos orando también por su vida y agradecidos también por los saludos también que nos han hecho llegar constantemente a nosotros. Gracias, desde ya estamos muy agradecidos también y bendecidos por parte de ustedes en el Señor. Bendecimos también a todos nuestros hermanos de los alrededores también, de acá del sector de la Puntilla de Codegua, del Sauce, también de Tierra Blanca, los pastores también ahí que están predicando, nuestro querido también pastor Pablo Delgado de la iglesia, en este caso Restauración Pentecostal, Nuevo Mandamiento, que está ahí en el sector de Tierras Blancas también. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Somos fieles también seguidores a los servicios también, y deseándole que siempre la cosecha en el Señor sea abundante también en alma y rica también en la presencia y la palabra del Señor. Como iglesia del Señor también estamos unánimes también en la fe, orando también los unos por los otros. Bendecimos desde acá a toda la familia en la fe, nuestra hermana Claudia, su familia. También estamos acá constantemente orando por ustedes, esperando también en el Señor poder compartir un servicio, ¿por qué no?, también de carácter espiritual y presencial también en nuestro templo acá en el sector del Perejil. Y también en este caso nuestra hermana Dortis también, que siempre oramos por su vida y su familia. Nuestra hermana Rosemary. A todos nuestros hermanos, en definitiva. No quiero olvidar a nadie, porque para nosotros somos muy importantes. A todos nuestros hermanos acá del sector, especialmente a la comunidad también del Perejil, a mis hermanos que siempre están constantemente también pendientes de la sintonía. Nuestra hermana Adriana, nuestra hermana Karina, nuestra hermana Verónica, también sus hijos en general, mis hijos, ¿por qué no? Estoy muy contento y feliz porque el Señor nos tiene siempre acá pendientes y también, como podríamos decir, como un soldado en la fe. Están constantemente también dando estos programas para que nosotros y todos podamos edificarnos en la luz del Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor para que el Señor os vaya bendiciendo a cada uno de ustedes. A todas las familias que hemos mencionado y a las que no, también, que sea esta bendición llegando a su vida y a su corazón. A nuestras hermanas también acá en Chimbarongo, nuestra hermana especialmente Estefanía Sandoval, que días atrás también me preguntaba si puedo ver también los programas y a qué hora los dan. Mi querida hermana, oramos también por su vida, donde quiera que usted esté, también donde usted alabe y bendiga al Señor. Aquí también hay una puerta, también donde nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Pablo también, así que le bendecimos desde acá, para que también sea muy edificada en lo que nosotros hacemos para la gloria y honra del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Oramos al Señor reverentemente para recibir su bendición. Gracias, Padre amado, Señor Jesús, por todo lo que hemos hecho durante este programa. Señor Jesús, bendiga a las familias que se han juntado, bendiga también a todos los que están siguiendo nuestras transmisiones, ya sea ahora o después. Señor Jesús, bendiga a cada una de las vidas, especialmente, Señor Jesús, a nosotros como familia en la fe. Bendiga, Señor, las casas pastorales, los líderes, a todos los que hoy día están principalmente pregonando y bendiciendo el nombre del Señor. Bendíganos, Señor Padre amado, el día de mañana a nosotros para poder reabrir nuestros templos, para poder, Señor Jesús, alabarte y bendecir tu santo y bendito nombre. Señor Jesús, gracias te damos, porque tu presencia, Señor, es grande y manifiesta.
Yo le pido, Señor Jesús, que bendiga a cada una de las familias representadas, que tu bendición vaya recayendo en cada una de sus vidas, conforme a su gracia. Cúbrelo, Señor, con tu sangre poderosa y bendita, de la mollera hasta la planta de los pies. Que seamos santificados, Señor, en tu verdad. Que seamos santificados en nuestros corazones, que podemos buscar más de su santidad y de buscar también de su presencia. Que tu Espíritu Santo esté rebosante en la vida de nuestros hermanos, en la familia, en sus seres queridos, en sus hijos, Señor, que puedan buscar más de tu presencia. Oh Señor Jesús, tu venida está pronta, Señor, y tu Espíritu Santo